Que tú. Que no, tú. No, que tú. Vamos a platicar con Claudia Marcuchetti, que nos acompaña como todos los martes en El Rincón Literario, con un título que ya de entrada causó conmoción aquí, Claudia. Que todos pensaron que era ya otra cosa, ¿no? Ya alguna vez hablamos de infidelidad, pues esta vez no vamos a hablar de infidelidad, pero hay de engaños a engaños, no nada más es uno infiel. Se trata de El Memorial del Engaño. Exacto. Memorial del Engaño. Bueno, es el último libro, o más bien no el último, esperemos que siga escribiendo Jorge Volpi y muchos libros más. Es el más reciente. Ajá. Y bueno, obviamente este libro es un libro que desde el comienzo es un engaño, porque en lugar de decir Jorge Volpi, el autor es J. Volpi. Y es justamente un autor que supuestamente engañó durante la quiebra de 2008 a muchísima gente. Es uno de los genios financieros pues, del momento, más respetados de Nueva York, que, al igual que Madoff y al igual que muchos otros, defraudó a muchísima gente. Según esto, lo hizo por menos dinero que Madoff, pero bueno, de todas maneras son 15 mil millones de dólares, nada más para que ustedes sepan. Y esta es una historia que va contando cómo este personaje se convierte realmente en quien escribió el libro. Entonces, todo es un engaño y verdaderamente está buenísimo. Porque no solo nos adentra como lo hizo el Lobo de Wall Street, que ahora está muy de moda el tema, porque bueno, después de esa debacle que sucedió en el 2008, como que los corazones están todavía muy frescos de todo ese asunto. Y bueno, ya se hizo esa película. Este sí va mucho más allá. No nada más es la historia del personaje en sí, sino se remite también a su padre. Su padre, y en esto hay una historia paralela, fue un empleado del que era el fundador del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional, en este libro y con pruebas fidedignas de que fue así, el creador del fondo fue acusado nada menos y nada más de ser un espía ruso. Entonces, bueno, hay esta creencia o que a lo mejor el Fondo Monetario Internacional es realmente una treta de Rusia para orquestar, bueno, obviamente en ese tiempo, ¿no? Esto estamos hablando en la Guerra Fría. En esa época. Pero bueno, interesantísimo porque te lleva, además, obviamente también a estar en contacto con la adrenalina que estos corredores de bolsa y gente que manejan esas cantidades de dinero y están apostando todos los días a ver a qué horas van a ganar o perder, cómo viven esas gentes, ¿no? Y les quiero leer brevemente un pequeño pedacito que me llamó mucho la atención. Dice: mi primera incursión en el salón de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York equivalió a mi primer orgasmo. Aquel ir y venir enloquecido, aquel pandemonium de llamadas y voces cacofónicas, aquella sensación de urgencia y de osadía, de expectación y de peligro, era el más bello espectáculo que jamás hubiese contemplado. Una coreografía cósmica. Anhelé apostar mi resto en una toma y daca, enfrentarme al mercado como si fuese una bestia salvaje y experimentar la conmoción de vencerlo o la agonía de verme destrozado por sus garras. Bueno, pues yo creo que con esto una gran descripción de nuestro querido Jorge Volpi. Bueno, hablando un poquito de él, yo lo acabo de entrevistar y la verdad es que es verdaderamente un personaje multipremiado, con una cultura y con un conocimiento increíble. Y bueno, él ha sacado varios libros. De hecho, el anterior a me gustó también mucho y se los traje. Se llama Leer la mente: el cerebro y el arte de la ficción. Y aquí es un poco adentrarnos, es un ensayo, no es una novela como esta, es un ensayo donde nos cuenta un poco sus consideraciones acerca de lo que es realmente la ficción y en su defecto también el arte. Fíjate que dice, y lo vi en una conferencia que dio acerca de este libro en España, dice que nosotros los seres humanos pasamos aproximadamente 5 minutos promedio al día teniendo sexo y 5 horas en algún menester relacionado con la ficción, ya sea ver un programa televisivo, ya sea ver una película, ya sea leer un libro, ya sea cualquier cosa que tenga que ver con el invento. La imaginación, los sueños cuando dices que soy despierto y estás imaginando cosas, ¿no? Y va más allá también de eso, porque él dice que nosotros en realidad, todo es para nosotros ficción, porque al final, ¿qué estamos haciendo? Es nuestra percepción del mundo. Nosotros estamos construyendo nuestra propia novela con nuestra vida. Entonces, hay una serie de consideraciones científicas. Él es un escritor que le gusta mucho la ciencia y hace mucha investigación, donde habla específicamente de las neuronas, espejo, de cómo tú te ves en el otro y de cómo es una herramienta evolutiva en realidad la ficción. No es nada más un pasatiempos. O sea, uno cree que estamos viendo la película nada más para pasar el tiempo, para matar. No, estamos haciendo inconscientemente muchas otras cosas a través de imaginar y a través de, digamos,
irnos más lejos de nosotros mismos. Entonces, bueno, esto es una invitación más a leer, porque hay que leer, no es, es incluso algo que buscamos de alguna manera, obviamente en todas sus diferentes facetas, no nada más la lectura, que buscamos no nada más como un escape, ¿no? Y de hecho el libro se trata justamente de eso también en la primera. Cuando más fantaseas es cuando lees, ¿no? Cuando creas tu propio mundo, te empiezas a imaginar los personajes que el libro te está describiendo, la historia que te está narrando. Echas a volar tu imaginación como en ninguna otra cosa, porque la película pues ya te enseña la casa, te enseña la cara del personaje. Yo creo que tienes toda la razón, no. toda la razón, Andrés, porque fíjate, justamente a mí me pasa mucho eso. Cuando voy al cine y veo la película de un libro que ya leí, dije, ay, yo no me imaginé ese vestido así. Sí, no tenía esa cara. Esta señora no era así. ¿Por qué le pusieron la cara de, yo qué sé, Meryl Streep? Porque cada quien va creando en su imaginación. Porque en tu cabeza ya está personajes. una novela pintada, ¿no? Una novela escrita. Es el shock para todos los que leen un libro y después ven la pieza fílmica y que finalmente rebota, ¿no? Finalmente, entonces, este libro, Memorial del Engaño, para todos los que se fascinaron con la historia del Lobo de Wall Street, es una muy buena referencia, mucho más profunda, de obviamente, todo lo que ocurre en la Bolsa de Nueva York. Jorge Volpi es un escritor de mucha profundidad, que se va a las raíces de las cosas, mucha investigación histórica, porque cruza estas dos historias, la historia de digamos... y la del padre. Y la del padre. Entonces, y no solo, y también hay otros engaños, por eso se llama el Memorial del Engaño, el engaño con la esposa, con los hijos, el engaño familiar. Entonces cuenta una serie de engaños de diferentes tipos que aparecen en el libro. O sea, es una novela mucho más compleja. Yo la estoy leyendo, voy justamente donde les leí. Cuando saquen la película, no la vayas a ver. No, bueno, no creo que saquen la película de esta, pero bueno, la verdad es que no lo necesita. Es un libro que se sostiene solo, no necesita película para que uno lo vaya a leer. Y leer la mente, entonces, todo lo que tiene que ver con la imaginación. A los que les guste la ciencia, creo que van a encontrar muchas razones de por qué son así o no son así ciertas cosas. Ahora sí, quiero puntualizar, sobre todo para los científicos, que es un libro que ha sido criticado en la prensa, justamente porque es la opinión de un escritor que a lo mejor se quiere sentir un poco más científico de lo que en realidad es. Yo encuentro muchas de sus opiniones muy románticas y muy lindas, que vale la pena ser escuchadas, aunque no necesariamente sean comprobadas científicamente, ¿no? Bueno, eso es básicamente el panorama de los dos libros. Grandes escritores de la historia siempre tuvieron mucha relación con la ciencia. Yo me remito a, por ejemplo, Julio Verne, uno de los más grandes escritores universales, siempre tuvo referencias hacia la ciencia demasiado precisas y sin ser científico. Es síntoma de inteligencia, ¿no? Correcto, sí. Entonces, para poder escribir como escriben estos hombres que tienen ese don, tienen que tener conocimientos un poco de todo esto. Marcuchetti, tus redes sociales para que se comuniquen contigo. Pues mira, es Claudia Marcuchetti Pascoli. En Facebook soy página pública. Acepto cualquier cosa menos mentadas, ¿verdad? Pero, ¿las bloqueas? No, fíjate que no bloqueo a nadie, la verdad. Pero bueno, y en Twitter estoy @MarcucettiClau. Muchas gracias por escucharnos. Al contrario, gracias por estas recomendaciones buenísimas. Ya tenemos mucho que leer este fin de semana. Hacemos una pausa y regresamos con más. Gracias, Clau. Siga con nosotros. Regresamos con más entretenimiento aquí en Tu Casa TV.